Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Ya, Perdón, termino. asambleísta Vicente Tallán. Gracias, señor presidente. Pido disculpas por no haber estado presente al primer llamado, pero el tema de la exposición de motivos, que yo sí lo considero necesario, obligó a que yo cambiara y subiera a mi despacho a cambiar parte de las observaciones que voy a presentar por escrito, que son puntuales en relación a cada uno de los artículos que, desde mi punto de vista, considero que merecen alguna enmienda, porque para eso es este primer debate, para escuchar a los asambleístas que nos dedicamos a estudiar los proyectos de ley y luego acoger o no acoger las observaciones. Hay una cosa que se llama inconstitucionalidad formal, y en buena hora que estén aquí los magistrados de la Corte Constitucional, que deberán aplicarla seguramente a partir de la vigencia de la nueva ley o de esta ley cuando sea aprobada. Esa inconstitucionalidad formal la encontramos en varios de los artículos y en varias disposiciones de este proyecto de ley. Por ejemplo, en el artículo 113, en el artículo 74, en el artículo 76, numeral 7, inconstitucionalidad formal que tiene que ser observada por la Corte Constitucional en un momento determinado sobre la forma de elaboración de la ley. Por consiguiente, la exposición de motivos que, de acuerdo a la doctrina, sirve para dar sustento y calificación de legalidad a las proposiciones enunciadas y reforzar las consideraciones jurídicas que un intérprete posterior debe tomar en cuenta para conocer la verdadera ratio legis o el espíritu auténtico del legislador que informa la ley. La exposición de motivos contenida en una propuesta o iniciativa de ley o decreto cumple una función informativa, cuyo propósito radica en ilustrar a las asambleas legislativas de las intenciones o razones del Ejecutivo o del órgano o persona de derecho público que propone la iniciativa y explicar las supuestas consecuencias que se prevén con su entrada en vigor o aplicación formal. Mi intención no es que la ley no se trate, ni mi intención es ofender a nadie, porque ese no es mi propósito. Mi intención es colaborar y después, cuando esté ejerciendo la profesión de abogado, no acusarme de haberme quedado callado por una ilegalidad que se cometió en el momento de aprobación de una ley. A eso se debió mi intervención. Yo he dado muestras de cordura más que suficientes en esta asamblea y no soy de los que hago histrionismos ni gritos aquí cuando me toca intervenir. Siempre intervengo en base a las disposiciones legales. Le reitero, señor presidente, mis disculpas por no haber estado al primer llamado. Lo que motivó fue subir a hacer unas rectificaciones en el informe que le voy a presentar a la Secretaría. Por consiguiente, no voy a dedicarme, no me alcanzaría además el tiempo para hacer las observaciones pertinentes en cada uno de los artículos, que con toda seguridad las presentaré, usted las enviará a la comisión y ahora sí voy a estar yo presente seguramente en las discusiones para el segundo debate, para fundamentarlas en la comisión. Pero yo no me puedo quedar callado en esta oportunidad cuando se está tratando esta ley, a pesar de que reconozco, cuidado, me van a tachar de ignorante, que estoy diciendo cosas que sé que ya están en la Constitución. Lo que yo voy a decir ya está en la Constitución y me opuse firmemente, como lo hago con toda la vehemencia del caso, cuando estábamos en Montecristi y aprobábamos las disposiciones constitucionales relativas a la Corte Constitucional. Y yo siempre he dicho que manteníamos una gran esperanza de romper el cordón umbilical entre políticos designadores y jueces designados. Ese era un sueño de un ciudadano, un sueño de un abogado dedicado al estudio del derecho y que ha vivido durante más de 35 años del ejercicio de la profesión de abogado. Pero cuando se estableció la forma de elección o de designación del máximo organismo de justicia constitucional del país, créanme que una vez más yo me desilusioné, porque es fácil leer
las disposiciones de la ley, porque la ley lo que está es transcribiendo realmente, y en muchos casos me complace que mejorando la propia redacción constitucional. Pero no vamos a despolitizar o a despartidizar definitivamente la justicia constitucional del país, porque la ley y la Constitución establecen quiénes van a designar, quiénes van a hacer las ternas para la designación de lo que llaman o se llama en las transitorias la primera Corte Constitucional. Yo creo que sería la segunda, porque si no, no estaríamos aceptando ya ahora la autoproclamación del Tribunal Constitucional como Corte Constitucional, y si no, a este Tribunal Constitucional, ahora Corte Constitucional, que ya no sería la primera Corte Constitucional, sino que sería la Corte Cero, porque aquí se dice que vamos a nombrar la primera Corte Constitucional, pero ¿quiénes designan a esa Corte Constitucional? En primer lugar, una comisión calificadora con 2 representantes de la función ejecutiva, 2 representantes de la función legislativa y 2 representantes de la nueva función de control. Yo me pregunto, de fuera de su seno, ¿acaso los 2 representantes de la función legislativa que nosotros vamos a enviar van a ser 2 curas, 2 sacerdotes o 2 monjitas de la caridad? ¿O acaso el presidente de la República no va a mandar a 2 políticos a esa comisión? ¿O acaso la función de control, que muchos tenemos sospechas de que está controlada desde el Ejecutivo, no va a mandar también a 2 políticos a esa comisión calificadora? ¿Calificadora de qué y de quién? Calificadora de quienes van a participar para ser miembros de esta Corte Constitucional, semidioses. Porque si ustedes leen las disposiciones de la Constitución y las disposiciones de la ley que repite la Constitución, van a elegir a 9 semidioses que no podrán ser destituidos por esta Asamblea, que nadie prácticamente les puede hacer un control político, que para ser enjuiciados penalmente, imagínense ustedes, tienen que tener o contar con las 2/3 partes de los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Los abogados que estamos aquí, que hemos ejercido la profesión, sabemos que conseguir un criterio unánime en una sala de 3 magistrados de la Corte Provincial o de la Corte Nacional, antes Corte Superior o Corte Suprema, resulta titánico y casi difícil, y muy difícil. Imagínense ustedes reunir el criterio de las 2/3 partes de 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia para enjuiciar a uno de los señores miembros de la Corte, de la nueva Corte Constitucional o de la primera Corte Constitucional, como dice esta ley. ¿Y quiénes mandan las ternas? ¿A quiénes van a elegir? No puede participar todo el Ecuador, no participan los colegios de abogados, las federaciones de abogados, no puede participar el abogado que con conocimiento no tenga un padrino en alguna de las funciones, porque son la función ejecutiva, la función legislativa y la función de control quienes, según la Constitución y la ley, van a mandar la terna de por lo menos 9 personas, seguramente 9 personas privilegiadas que de alguna manera han de tener algún padrino en alguna de las funciones para ser puestos en esa terna. Eso no va a despolitizar la justicia constitucional del Ecuador, porque los favores se hacen y se deben, y con toda certeza esos señores privilegiados que van a ser puestos en esa terna, 9 personas por cada función, de 13 millones de ecuatorianos, de a lo mejor cientos de miles de doctores en jurisprudencia y de abogados de la República del Ecuador, en algún momento le van a deber el favor a quien le hizo el favor de ponerlos en la terna. No podía quedarme callado con esto, señor presidente. Reitero, a pesar de que sé que la comisión lo único que ha hecho es respetar lo que ya el pueblo aprobó en la Constitución. Muchas gracias.